Hola chicos, en el día anterior vimos que habían tres tipos de plantas, los helechos, los musgos y las plantas con semillas, y vimos pues que estaban formadas, tanto los musgos como los helechos, de una especie de raíces, de una especie de tallo y de una especie de hoja que tenían nombres diferentes para cada uno de ellos, el rizoma, las raíces se llaman igual, el frondel, el cauloide y filoide. Bien, pues hoy vamos a ver cómo es la estructura común de las plantas con semillas. Y como ustedes ya saben de años anteriores, se viene en tres partes: raíz, tallo y hoja. Empezamos por la raíz. ¿Y para qué sirve la raíz? Pues es lo que mantiene a la plantita unida al suelo. Y además de eso, también sirve para absorber agua y sales minerales. Por ahí es por donde la planta puede absorber ese tipo de nutrientes. También veremos que nosotros consumimos raíces, pero ya lo veremos más adelante, ¿vale? Porque también las raíces sirven como un lugar de reserva de nutrientes, ya lo veremos. Bien, en las raíces podemos distinguir tres partes. Por un lado, tenemos la zona de alargamiento o zona de crecimiento, que es en el lugar en el que la raíz aumenta su tamaño y crece hacia abajo y se va dispersando. Cada una de las raícitas que vemos aquí tiene cada una de las raícitas que vemos aquí tiene una zona de alargamiento, una zona de crecimiento. Y a la punta de esto se llama cofia, que es un extremo un poco más duro que la protege tiene que ir abriéndose paso por la tierra, ¿no? Pues un poco más duro. Luego tenemos la zona de ramificación, que es pues el lugar en el que van saliendo raíces secundarias. Hay una raíz principal y luego hay una raíz secundaria a través de la cual se va extendiendo el entramado ese de raíces que vemos. Pues ustedes saben que una planta, cuando arrancamos una plantita de la tierra, no es una única raíz y ya está, sino es como un enmarañado, una especie de enmarañado de raíces, ¿no? Bien, pues esa sería la zona de ramificación. Y por último, en cada una de esas raíces secundarias y de esa raíz principal, encontramos la zona pilífera. ¿Qué es? Pues es esa pequeña zona que parece como que tiene un montón de pelitos, que seguro que cuando han arrancado alguna plantita lo han visto, que tienen unos pelitos raros, o son como raicillas mucho más finitas. A eso se le llama pelos absorbentes y es precisamente en esa zona donde se realiza la absorción de nutrientes. Bueno, aquí tiene un esquema bastante similar. Aquí la parte de arriba se le llama cuello y poco más. Luego pueden ver el tallo. En el tallo, ¿qué es el tallo? Pues el tallo es lo que nos da soporte. Es lo que suele estar fuera de la tierra, suele sobresalir. Y en él se produce pues el intercambio de distintas sustancias entre la hoja, la raíz, se produce el intercambio de nutrientes y demás. Por ahí pasan los vasos conductores, ya sabemos que van a ser lo de la savia, ¿se acuerdan? Bueno, ya lo veremos ahora cuando veamos la nutrición, la función de nutrición. Bien, podemos distinguir ahí dos zonas comunes. Por un lado están los nudos, y a partir de los nudos van creciendo ramas y hojas. Y luego tenemos yemas, que es exactamente ese punto donde se produce el crecimiento. Las yemas pueden ser de dos tipos. Si a partir de esa yema crece una nueva rama, o flores u hojas, a esa yema se llama axilar. Y sin embargo, si a partir de esa yema lo único que hace es seguir creciendo el tallo, es una yema terminal. Como pueden ver en el dibujo, aquí tenemos una yema terminal, que sería por donde sigue creciendo ese tallo. Y luego a los lados hay distintos nudos y en esos nudos hay unas yemas axilares por las que vuelven a crecer hojas o vuelven a crecer ramitas, etc. Ustedes saben que los tallos pueden ser de dos tipos. No es igual el tallo, por ejemplo, de un pino del monte, que el tallo que puede tener pues una planta que tengan en casa ustedes. Entonces hay un tipo de tallo que es leñoso, que tiene mucha más lignita, y un tallo herbáceo, ¿vale? Que aparece pues en pequeñas plantas o en la hierba y demás, y los leñosos pues aparecen en árboles y en arbustos. ¿Qué ocurre? ¿Se acuerdan que les decía que los tallos normalmente están fuera de la superficie? Sí, pero hay algunos que están bajo tierra, como ocurre en la papa o en la cebolla. Eso se le llama tubérculos, y nosotros comemos tallos. ¿Por qué? Ese tallo pues sirve de almacén. Por último tenemos la hoja. La hoja tiene una función muy importante. Es la parte que ocupa mayor superficie en cuanto a es muy finita y ocupa una gran superficie, siempre mirando o intentando mirar hacia el sol, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues porque principalmente en las hojas es donde se produce la fotosíntesis. La hoja tiene dos partes principalmente. Lo que pasa es que a veces una de ellas no existe. Les explico por qué. El peciolo es ese tallito verde chiquitito que aparece uniendo a la hojita con el tallo. Por ejemplo, aquí, si se fijan en el dibujito de la derecha, la ortiga tiene un rabito, tiene como un pequeño tallito que la une al tallo de la planta. Ese sería el peciolo. Sin embargo, el tulipán, si se dan cuenta, la hoja sale directamente del tallo, con lo cual no tendría peciolo.
Y luego está la parte laminar. Si fíjense en la hoja de la ortiga, tenemos el peciolo y luego está la parte laminar, la parte bonita, lo que llamamos nosotros comúnmente hoja. ¿Vale? A la parte de arriba de la hoja, que suele ser más brillante, más bonita, porque tiene una cubícula y está es como más lisita. Bueno, en algunos casos no es lisita, pero es como más, como les digo yo, puede ser más brillante, tiene una cutícula que la protege, ¿vale? A eso se le llama el haz, con Z, aunque nosotros no lo pronunciamos, pero es haz con Z. Y les voy a decir un truco para que se acuerden. Con el haz lo que quieras. Se puede usar para, por ejemplo, cuando ustedes ven en ramos se suelen utilizar esa parte de la hoja, no se pone la hoja al revés. A la parte de debajo de la hoja se le pone el en vez, que es decir, como que la hoja está al revés. ¿Qué pasa con el haz y el en vez? Pues la parte superior es la que recibe la luz solar, por eso tiene esa cutícula que la protege. Y en la parte inferior de la hoja hay unos pequeños agujeritos, unos orificios que se llaman estomas, y en ellos se produce la circulación de gases, es decir, entra el dióxido de carbono, sale el oxígeno y demás, que es necesario para la fotosíntesis. Por eso la parte de arriba es más bonita y es como está más protegida, y la parte de abajo pues tiene que tener esos pequeños poros. Truco: con el haz lo que quieras y el en vez está del revés. A ver si se acuerdan. Y aquí tiene un pequeño dibujito de otras partes que yo no he señalado aquí arriba en el texto. Pero vamos, que son muy sencillitas. Al punto de unión del peciolo con la hoja, es decir, del peciolo con el limbo, lo llamamos base. Aquí el limbo señala todo, aunque parezca que solo enseña una cosita, señala todo. Luego los nervios son estas pequeñas marquitas, estas pequeñas líneas que tienen. Hay hojas que tienen muchos nervios, hay hojas que solo tienen uno, hay hojas que a veces casi ni se aprecian, depende del tipo de hoja. Por ejemplo, miren, si se fijan aquí, vemos que en la hoja que yo señalo con la flechita, estamos viendo la parte de arriba, el haz. Y si señalo el en vez porque se ve la vuelta. Fíjense, en la otra hoja lo que estamos viendo es el en vez, no es el haz. Vale, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos a la puntita de la hoja, a la puntita se le llama ápice. Y luego, por último, al borde de la hoja, pues su nombre indica, se le llama borde. ¿Es muy complicado? No. ¿Son un par de nombres? Sí. ¿Que los nervios parecen como si estuviera, yo qué sé, con los nervios que tenemos nosotros? ¿Que realmente son vasos conductores? Pues sí. El limbo, ya saben que es la parte de arriba. Cuando digo, estás en el limbo, pues acuérdense cuando... bueno, no se me ocurre ningún ejemplo, ¿vale? Pero bueno, el limbo es la parte laminar. El peciolo es el tallito que la une al tallo. La base es el punto de unión entre el limbo y el peciolo. El haz es la parte de arriba, el en vez es la parte de abajo, el borde es el borde y el ápice es la puntita. ¿Vale? Bien, ¿qué tienen que hacer ahora ustedes con esto? Pues se van al Classroom, se leen bien de nuevo este texto que yo les acabo de explicar, que es muy cortito, son más dibujos que otra cosa. Y luego les he subido también un PDF con unos mapping que resume esto un poco. Ustedes pueden hacerlo como quieran, no hace falta que tenga forma de mapping, puede ser una infografía, puede ser con dibujitos, pueden poner lo que quieran, ¿vale? Yo solo he subido un poco de ayuda para que lo tengan más... Igual les sirve para visualizar mejor las cosas, no lo sé. Bueno, y saben que tienen que hacerlo antes de finalizar la hora. Y déjenme, seguro que voy a mirar, a comprobar. Le he dicho la técnica, lápices al centro, con lo cual tienen que ponerse de acuerdo para realizarlo. Tienen que hacerlo entre todos. Y el portavoz, ojo, el portavoz es el que sube el documento, no el secretario, ¿vale? Para que vamos a ir cambiando un poco la función y que todos al final tengan que tener el documento. Pues nada, hasta el próximo apartado. Chao.